Estamos esperando que se conecten más personas a esta reunión. Por ahora les doy las gracias por estar acá. Buenas tardes a todos los participantes que se han unido a esta sesión de información virtual sobre el programa piloto de inmigración agroalimentaria. Recuerden que ustedes podrán acceder a través del link que publiqué en la página de Facebook de Care para Trabajadores Internacionales en Care. Lo podrán hacer a través de la aplicación de Zoom y podrán acceder a través del link que les coloqué ahí o podrán acceder a esta presentación llamando al teléfono 1-301-715-8592. Podrán hacer sus preguntas aquí en este chat, el que está ahí en Zoom. Veo a Danira. Danira, gracias. Veo a otras personas, no se les ve el nombre, pero gracias por conectarse. Vamos a empezar ahora. Empecemos. El programa piloto de inmigración agroalimentaria. Vamos a saber qué es. Está diseñado exclusivamente para ayudar a direccionar esas necesidades laborales del sector agroalimentario canadiense, particularmente en la producción de cultivos de hongos e invernaderos durante todo el año, en el procesamiento de carne y las industrias de cría de ganado. Este programa piloto de inmigración agroalimentaria fue creado por el gobierno como reconocimiento al trabajo arduo de los trabajadores migrantes aquí en Canadá, concediéndoles la oportunidad de obtener su residencia permanente bajo este programa agroalimentario. Este programa piloto funcionará hasta mayo de 2023, es decir, durante 3 años. Bueno, el proceso. ¿Qué deben hacer ustedes para solicitar la residencia permanente a través del programa piloto de inmigración agroalimentaria? Ustedes necesitan tener experiencia laboral canadiense elegible, deben tener una oferta de trabajo de un empleador canadiense en una de las industrias y ocupaciones enumeradas como elegibles para este programa piloto. Los detalles adicionales de cómo solicitar la residencia permanente a través de este programa estarán disponibles el 15 de mayo de 2020, es decir, en 2 semanas, arranca el viernes. Entonces, ustedes en ese momento es cuando ustedes podrán aplicar online. Si necesitan el apoyo del consultorio jurídico, ahí estamos para colaborarles con las aplicaciones. Les hablaba de las industrias elegibles. Estas industrias están clasificadas por un sistema de clasificación de la industria norteamericana llamado NAICS. NAICS es una clasificación de códigos en las industrias canadienses. Estas definiciones pueden encontrarse en los códigos de la página web de NAICS. Ahí está la página website. Después el que quiera acceder a ella me dice y les paso el link. En estas industrias elegibles, el empleador debe estar dispuesto a ayudar a esos trabajadores que se encuentran dentro del sector de la industria relacionada en estos códigos NAICS. Las industrias elegibles para el programa piloto de inmigración alimentaria son fábrica de producción de cárnicos, es decir, que elaboren carne, embutidos, pollo, pescado, bueno, todo eso. Producción en invernadero, vivero y floricultura, incluida la producción de hongos o champiñones, es decir, trabajadores que estén trabajando en invernaderos, que cultiven frutas, que cultiven otra clase de alimentos y que cultiven también hongos, pero debe ser en el invernadero. También es otra industria elegible para este programa, es aquellos trabajadores que trabajan en la producción animal, excluida la acuicultura. Acuicultura es el criadero de los peces, pero cualquier otra producción animal está incluida en este programa. Bueno, ¿qué empleos elegibles están bajo el programa piloto? Los trabajos elegibles para el programa piloto, estos también se clasifican por un código, el que se llama el Código de Clasificación Ocupacional Nacional NOC. También en la página de la NOC y en la página anterior también pueden encontrar la clasificación nacional de ocupación según los trabajos. Los trabajos elegibles para cada industria se enumeran de la siguiente manera. Ya les había mencionado que hay 3 clasificaciones y de las 3 clasificaciones sacan otra clasificación con otros códigos. Entonces, ¿cuáles trabajos son elegibles en cada industria? Ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, para la fabricación de productos cárnicos, es decir, la producción de carnes, los trabajos elegibles son las carnicerías minoristas, las carnicerías industriales,
supervisores agrícolas y trabajadores especializados en ganadería y trabajadores de procesamiento de alimentos. Miremos ahora las otras industrias y los otros sectores. Por ejemplo, para la producción en invernadero, vivero y floricultura, incluida la producción de hongos o champiñones, ¿cuáles son los trabajos elegibles? Son supervisores agrícolas y trabajadores especializados en ganadería, trabajadores agrícolas generales, trabajadores de la cosecha. La mayoría de los trabajadores migrantes de Leamington y del área de Windsor and Essex en el área de Ontario trabajan en estas áreas, son supervisores agrícolas o trabajan como trabajadores agrícolas en una farm y trabajan en un invernadero o trabajan en las cosechas. Luego, estas personas, los trabajadores migrantes de estas áreas pueden aplicar a este programa piloto para obtener su residencia permanente. También otra categoría para la producción animal, excluyendo, como les decía, el criadero de los peces, estos trabajos elegibles son supervisores agrícolas y trabajadores especializados en ganadería y trabajadores agrícolas generales. ¿Cuáles son los límites para las solicitudes? El gobierno determinó un límite para recibir las solicitudes de acuerdo a la ocupación, de acuerdo a la industria, de acuerdo a ocupación se refiere a la profesión o a la actividad desarrollada. Hay límites, perdón, hay límites anuales en la cantidad de solicitudes que se procesan para esta ocupación cada año. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? A partir del 1 de enero de cada año, las solicitudes se procesarán por orden de llegada. Tan pronto como vayan llegando, ellos van procesando una a una las solicitudes. Este programa piloto durará 3 años. Para el De lunes primer a y viernes último de año del 9 a programa 4 y piloto, 30. los límites anuales se ajustan en función del periodo restante para ese año en el programa piloto. Voy a mostrarles una tabla donde aparece cómo va a ser el número de solicitudes aceptadas por año. Por ejemplo, para supervisor agrícola o trabajador especializado en ganadería, se recibirán un número de 50 solicitudes por año. Acuérdense que son 3 años. Para carnicero industrial o carnicero minorista, se recibirán un número de solicitudes de 1.470 aceptadas por año. Para trabajador en procesamiento de alimentos, se recibirán 730 solicitudes por año. Y para trabajador de cosecha, se recibirán 300 solicitudes por año. Luego quiere decir que son más o menos para trabajador de la cosecha serían 900 solicitudes en los 3 años en los que está vigente este programa. Bueno, ¿cuál es la elegibilidad? Para que usted sea elegible para aplicar a este programa agroalimentario, usted deberá cumplir 5 requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? 1. Tener experiencia laboral calificada. 2. Tener una oferta de trabajo calificada. 3. Cumplir o exceder los requisitos mínimos del idioma. 4. Cumplir o exceder los requisitos educativos. Y 5. Demostrar que tiene suficiente dinero para establecerse en Canadá. Cada uno de ellos los voy a explicar en orden para que ustedes se hagan una idea y mostrarles en detalle qué es lo que requieren para participar de este programa piloto. Si quieren hacer preguntas, recuerden que en el chat de aquí de Zoom, en la parte donde dice chat, pueden hacer sus preguntas o al final de la presentación con gusto les responderé. Bueno, empecemos por la primera. ¿Cuál es un requisito que ellos exigen para que usted sea elegible para el programa agroalimentario y obtener su residencia permanente? Debe tener experiencia laboral. La experiencia laboral debe ser, obviamente, en Canadá. Debe ser una experiencia de 12 meses, es decir, un año de trabajo no estacional a tiempo completo. ¿Qué quiere decir no estacional? Que en su permiso de trabajo debe de indicar en la parte de arriba que su trabajo es estacional o no estacional. Dice seasonal o no seasonal. Se requiere que sea no seasonal. Verifiquen en sus permisos de trabajo. Entonces deben tener un año de trabajo no estacional a tiempo completo, es decir, trabajar al menos 1.560 horas en los últimos 3 años. Deben trabajar en una ocupación elegible dentro de una industria elegible. Ya les expliqué cuáles eran las industrias elegibles y cuáles eran las ocupaciones elegibles. También les dije los códigos para ello. Y a través del programa del trabajador extranjero temporal, la mayoría de los trabajadores están en esta categoría. En este caso, su empleador debe haber presentado la evaluación de impacto del mercado laboral, de las que siempre les hablo, que se llama el Labor Market Impact Assessment. Acuérdense que les digo que su empleador debe tener un número específico por cada trabajador
que se llama evaluación de impacto del mercado laboral. Debe ser con mínimo 12 meses de duración al contratarlo, esta evaluación de impacto. Si usted no está seguro de si su empleador lo tiene o no, usted puede preguntarle a su empleador acerca de la duración. Bueno, ¿cómo van a calcular sus horas de experiencia laboral? ¿Cuáles cuentan y cuáles no? Para saber si usted cumple con este requisito de experiencia laboral, cuentan aquellas horas trabajadas en trabajos de tiempo completo. Pueden ser en diferentes ocupaciones o con diferentes empleadores. El hecho es que tengan 12 meses, un año. Las horas deben haberse trabajado durante un periodo total de al menos 12 meses, pero trabajar más de 30 horas por semana no reduce este periodo. ¿Cuáles no cuentan para considerarse como experiencia laboral para este programa? No cuentan aquellas horas que no le pagaron, es decir, que usted trabajó como voluntario o que hizo una pasantía no remunerada. Las horas trabajadas cuando usted trabaja por su propia cuenta tampoco se tendrán en cuenta para este caso. Segundo, el segundo requisito para usted es ser elegible para aplicar al programa agroalimentario y obtener su residencia permanente. Debe tener una oferta laboral, una oferta de trabajo genuina, auténtica, es decir, que su empleador debe estar dispuesto a tenerlo en la FAR y decirle, sí, yo lo quiero contratar de manera permanente, lo quiero contratar a tiempo completo, estoy dispuesto a ser parte de este programa. Bueno, eso el empleador más adelante, cuando el programa salga a operación, que es en mayo 15, se determinará qué debe aportar el empleador para patrocinar, digámoslo así, para ayudar al trabajador a ser parte de este programa, de este proyecto. Bueno, el trabajo que le ofrecen debe cumplir con todos estos requisitos. ¿Qué debe ir en la oferta? El trabajo debe ser en una de las ocupaciones elegibles de las que les mencioné anteriormente. Recuerdan que eran productos cárnicos o estar en un invernadero o ser floricultor o trabajar produciendo hongos o champiñones. En una industria elegible, ya les enseñé cuáles eran las industrias elegibles. Debe esa oferta decir que usted va a trabajar a tiempo completo, es decir, que trabaja al menos 30 horas pagas por semana. Debe ser no estacional, como les comenté. Debe ser tiempo completo, no por periodos, es decir, un trabajador que viene por 6 meses, que viene por 9 meses, que viene por menos de 2 años, por ejemplo, o que no es permanente, no puede aplicar a este programa. Esto significa que debe ser un empleo remunerado, constante y regularmente programado durante todo el año. Debe ser permanente, es decir, que en el contrato, en la oferta, debe decir que no hay una fecha de finalización establecida. El salario debe alcanzar o superar el salario vigente del Banco del Trabajo. El Banco del Trabajo es una página que se llama Job Banks, donde se publican los trabajos y las remuneraciones y los trabajos que se encuentran vigentes en Canadá. En este caso, el salario debe superar o alcanzar el salario vigente del Banco de Trabajo para la aplicación de su oferta de trabajo en la provincia en que se va a emplear, en este caso, pues Ontario, o a nivel nacional si no hay una tasa provincial en ese momento disponible. Su oferta de trabajo debe ser para un trabajo en Canadá, pero fuera del área de la provincia de Quebec. Otro requisito para ser elegible para este programa, requisito de idioma. Usted debe demostrar su habilidad en inglés o francés. Debe demostrar que sabe inglés o francés. Los requisitos mínimos del idioma para el programa piloto de migración agroalimentaria están regidos con 2 parámetros. Los parámetros de idioma canadiense o en francés, niveles de dominio del idioma canadiense. Debe usted tener un mínimo de 4, es decir, sacar un puntaje de 4 o superior a 4 en las categorías del idioma. Es decir, usted debe sacar 4 o más en lectura, escritura, al hablarlo y al escucharlo. Al hablarlo le van a evaluar la conversación, cómo usted es fluido en su conversación y escucha cómo usted es fluido al escuchar una presentación o al contestar al teléfono o de qué manera le evalúan esa área de escucha. Deben enviar sus resultados del examen de idioma aprobado y estos resultados deben tener menos de 2 años cuando usted presente la solicitud. Luego, exámenes que hayan expirado ya de más de 2 años, pues no le van a servir, tendrá que hacer un nuevo examen. Bueno, estos exámenes de idiomas, ¿en dónde se pueden tomar? Usted puede tomar estos exámenes aprobados en lo siguiente. Ya les digo en qué lugar, pero les voy a decir
cuáles son los exámenes que usted debe aprobar. Para el idioma inglés, puede tomar cualquiera de los siguientes exámenes: el CELPID o el IELTS. El CELPID es Programa de Índice de Dominio del Idioma Inglés Canadiense. Para que usted pueda tomar el CELPID, usted debe tomar el examen que se llama CELPID General. No puede tomar otro que sea académico de otra categoría porque no le sirve. Tiene que ser CELPID General. El IELTS. El IELTS, Sistema Internacional de Pruebas del Idioma Inglés. Este es otro examen que usted puede tomar, pero debe tomarlo en la opción de entrenamiento general, General Training. Si usted toma la opción académica, no le sirve. Tiene que tomar General Training. Si usted es fluente, es fluente en francés, debe tomar otra clase de examen. ¿Cuál? El TEF y el TCF. El TEF, prueba de oración de francés, y el TCF, prueba de conocimiento del francés. ¿Dónde puede tomar los exámenes? Los más cercanos a Leamington, por ejemplo, están en el área de Windsor, está en la Universidad de Windsor. Ellos hacen el examen de IELTS en esa dirección. Ahí les dejé la dirección y les dejé el teléfono. También están haciendo el examen en St. Clair College. Más o menos tiene un costo como de $300. Los próximos exámenes comenzarán más o menos a finales de mayo, a principios de junio. Ustedes podrán comunicarse con ellos para preguntar cuándo van a hacer los exámenes. Pero acuérdense que antes de presentar el examen, usted ya tiene que haber estudiado suficiente su inglés o francés para obtener un puntaje de 4 o más de 4. También hay otros centros en Ontario disponibles para hacer este examen. Están en Kitchener, en London, en Markham, en Mississauga y en Niagara Region. Ahí pueden ver los lugares donde están, de donde hacen este examen de inglés. Así que pónganse pilas a estudiar inglés. Bueno, cuarto, hay otro requisito educativo, que exigen para que usted sea elegible para el programa piloto agroalimentario para obtener su residencia permanente. Usted debe tener un diploma canadiense en high school o secundaria si usted estudió acá en Canadá. O puede tener presentar un informe de evaluación de credenciales educativas debidamente evaluadas por ECA. ECA es una organización designada o un organismo profesional que demuestre la equivalencia de los estudios que usted obtuvo en el exterior en referencia al sistema educativo de acá. El informe deberá demostrar que usted completó una credencial extranjera en el nivel de educación secundaria o superior. El informe ECA debe tener menos de 5 años de expedido a la fecha de su solicitud. El informe original de ECA debe haberse expedido en o después de la fecha en que esa organización fue designada. Les voy a mostrar quién puede proporcionar este ECA, quién nos puede ayudar con este ECA. Bueno, usted necesita, se salió. Perdón, usted necesita obtener una ECA para fines de inmigración, es decir, cuando el ECA le va a hacer su evaluación de credenciales, deberá evaluarle sus credenciales educativas para fines de inmigración, no para otros fines. Los tiempos y costos de procesamiento pueden variar según la organización o el organismo profesional que le va a hacer la evaluación de sus títulos o sus credenciales. Una vez que elija la organización o el organismo profesional designado, ellos le indicarán cómo presentar sus documentos para obtener su evaluación. Aquí les estoy mostrando unas organizaciones que están designadas, son las únicas designadas para que hagan esta evaluación. ¿Cuáles son? Servicio de Educación Comparada, Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de Toronto. Ellos fueron designados en el 2013, está apta. El Servicio Internacional de Evaluación de Credenciales de Canadá, están designadas desde el 2013 también. Servicios de Educación Mundial WES, también designados desde el 2013, y Servicio Internacional de Evaluación de Credenciales, designados desde el 2015, y sus servicios, ahorita no están prestando los servicios, pero empezarán a reanudar sus servicios para hacer esta evaluación ECA a partir de mayo 19 del 2020. Estos son los únicos lugares donde usted puede hacer su solicitud para que le evalúen sus credenciales de educación secundaria, para que sean homologadas de acuerdo a las requeridas por Canadá. Y quinto, el último requisito son los fondos para establecerse. Es decir, si usted trabaja en Canadá, tiene un permiso de trabajo válido,
usted no tiene que proporcionar esta prueba de fondos porque obviamente está trabajando y puede sustentarse con posterioridad. Pero si no es el caso, usted deberá demostrar que tiene suficiente dinero para establecerse en Canadá. Usted necesitará mantenerse a usted mismo y a cualquier miembro de la familia que usted pueda tener, incluso si su familia no viene a Canadá con usted. Es decir, que usted tiene que demostrar que tiene suficiente dinero para usted mismo si quiere ser residente y para las personas que van a venir con usted en un futuro. Estos son los requisitos para acceder al programa piloto. Si tienen preguntas, pueden hacerlo en el chat que está aquí. Me escriben donde dice chat. Si se dan cuenta allá abajito dice chat. Pueden escribir por ahí o pueden por acá o pueden llamar al teléfono número 1-301-715-8592. Bueno, acá hay otra pregunta. Galaxy 8 me pregunta si usted está fuera de Canadá, ¿tiene la opción de aplicar o es únicamente para los trabajadores que ya están laborando en Canadá? Si usted regresa con su permiso de trabajo válido a Canadá, ingresa, digamos, ahorita en junio y tiene su permiso de trabajo vigente y usted ya ha trabajado con anterioridad y tiene experiencia canadiense, usted claro que será elegible para este programa si su empleador está dispuesto a contratarlo, como ya les dije, más de un año como full time. Bueno, creo que ya terminamos. Acá hay otra última pregunta, a ver de quién es. Gracias, una duda, yo estoy fuera de Canadá, pero ya tengo, sí, ya la había respondido. Bueno, esperen a ver, entonces les agradezco mucho a todos los que participaron, a los que están acá, a los participantes que se unieron. Muchas gracias a todos los que participaron y que tengan muy buen día. Bye. La presentación fue hecha por el Consultorio Jurídico Bilingüe. Ustedes podrán comunicarse a la oficina, a esos números de teléfono que están ahí o al WhatsApp. De lunes a viernes de 9 a 4:30 de la tarde.